Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este primero de los 4 videos introductorios que vamos a hacer desde Sinapsis para comenzar con el contenido básico de biología. En este primer video de lo que vamos a hablar es de los niveles de organización. Los niveles de organización nos permiten organizar la vida en función de diferentes escalones o niveles de baja complejidad hacia alta complejidad. No solamente avanzando de un escalón al siguiente ganamos complejidad, sino que lo que ganamos fundamentalmente son nuevas funciones con respecto al nivel anterior. Para hacer un repaso muy básico de los nombres de estos niveles, podemos comenzar desde las partículas subatómicas que se organizan para formar átomos. Los átomos se unen para formar moléculas. Estas, a su vez, se unen para formar estructuras más complejas que son las macromoléculas. Las macromoléculas pueden unirse con otras moléculas para formar supramacromoléculas, las cuales, a su vez, pueden organizarse para formar compartimientos delimitados de su entorno, que son las organelas, con nuevas funciones. De las organelas saltamos a la célula. La célula o el nivel celular es el primero de todos estos escalones que gana la característica de vida. Si avanzamos, las células se relacionan entre ellas y se organizan tanto estructuralmente como funcionalmente para formar un tejido. Los tejidos organizados entre ellos forman órganos. Los órganos se pueden agrupar para formar sistemas de órganos. Y a partir de la conjunción de varios sistemas de órganos podemos obtener un organismo individuo multicelular. Los individuos de una misma especie se relacionan formando una población. Las poblaciones interactúan entre ellas formando una comunidad, es decir, individuos de diferentes especies interactuando. Las comunidades, cuando interaccionan con los medios abióticos, a es no, biótico es vida, con los medios abióticos que rodean a las comunidades, forman ecosistemas. Y los ecosistemas pueden formar porciones de la biosfera. Ahora, analicemos cada uno de estos niveles de organización con un poco más de profundidad. Hablamos de un poco más de profundidad, no podemos hablar en detalle de cada uno de los niveles porque implicaría muchísimo tiempo. Es por eso que en el segundo, tercer y cuarto video nos vamos a dedicar muchísimo a lo que es el nivel atómico, molecular y macromolecular. Comencemos con un breve pantallazo de qué son las partículas subatómicas. Las partículas subatómicas son tres: los electrones, los neutrones y los protones. Los electrones son las más pequeñas de las tres y tienen carga negativa, mientras que los neutrones y los protones tienen el mismo tamaño y tienen los neutrones, como su nombre lo dice, carga neutra, es decir, que no tienen carga, y los protones tienen carga positiva. Las partículas subatómicas se organizan para formar un átomo. Como vemos, los electrones están dispersos en la periferia del átomo en lo que se llaman orbitales atómicos, mientras que los protones y los neutrones están contenidos en el centro del átomo, en lo que se llama el núcleo atómico. Insisto que del átomo vamos a hablar muchísimo en el segundo video de estos videos introductorios. Ahora bien, si dos o más átomos se unen entre sí a través de enlaces interatómicos, vamos a constituir una molécula. Es decir, pasamos al siguiente escalón de estos niveles de organización. Insisto, molécula es la unión de dos o más átomos. A fines pura y exclusivamente prácticos de estos videos, vamos a dividir a las moléculas en dos categorías. Digo con fines prácticos porque no vamos a encontrar esta clasificación en un libro de texto y tampoco podemos repetirla en ningún tipo de institución académica. Solamente lo voy a hacer para que distingamos dos tipos, entre comillas, de moléculas. Las primeras que vamos a ver son las moléculas a las que yo llamo claves.
¿Por qué claves? Porque están en absolutamente todo medio, biótico o abiótico, y son fundamentales para cualquier tipo de organismo. Entre ellas puedo agrupar al dióxido de carbono, que se compone de un átomo de carbono con 2 átomos de oxígeno unidos, al agua con un átomo de oxígeno que tiene 2 átomos de hidrógeno unidos, y al oxígeno molecular. Hablamos de oxígeno molecular porque se compone de 2 átomos de oxígeno unidos entre sí. Es diferente entonces oxígeno átomo de oxígeno molécula. El oxígeno molecular son 2 átomos de oxígeno unidos, mientras que cuando hablamos de oxígeno atómico nos referimos al elemento oxígeno, un solo átomo. Bien. La diferencia entre las moléculas clave y las moléculas que yo ahora voy a llamar moléculas sillares es que a partir de estas moléculas sillares nosotros vamos a poder armar estructuras más complejas. De las moléculas claves, si yo las intentara agrupar y formar algo más complejo, no voy a poder. Si agarro un montón de agua e intento armar algo un poco más complejo que el agua, no voy a poder, va a seguir siendo agua. En cambio, con las moléculas sillares vamos a poder hacer lo contrario. Voy a partir de algo simple para ir a algo más complejo. Por eso se llaman moléculas sillares, porque forman un sillamiento, una especie de base sobre la cual puedo construir. Es por eso que también me gusta representarlas con un ladrillo, porque el ladrillo es lo que voy a usar para, con un poco de cemento y cal y toda la cosa esa, para construir una pared, una estructura mucho más compleja que el ladrillo per se. ¿Cuáles son las moléculas sillares? Y este punto es clave para comenzar a entender cómo funciona una célula. Hay 4 moléculas sillares básicas, que son los monosacáridos, los aminoácidos, los nucleósidos y nucleótidos y los lípidos. Cualquier tipo de lípidos, no me importa que sea lo que se llama un lípido complejo o un lípido simple, cualquier tipo de lípido es una molécula sillar. Bien. Entonces, entendiendo que existen estas moléculas sillares, analicémoslas un poquitito más en detalle. Empecemos con los monosacáridos. Como vemos en el esquema, los monosacáridos se componen de carbono, hidrógeno y oxígeno, formando una estructura cíclica que puede o no estar, dependiendo del tipo de monosacárido, que ya lo veremos en nuestro video de glúcidos. Los monosacáridos entonces son la molécula sillar de lo que llamamos glúcidos, hidratos de carbono, azúcares, carbohidratos. Cualquiera de todos esos nombres refiere a exactamente lo mismo, a cualquier estructura que sea o esté hecha de monosacáridos. Por otro lado, los nucleótidos se componen de 3 porciones, por así decirlo. La primera es una base nitrogenada que está representada en este esquema con el hexágono que tiene nitrógenos. Eso es una base nitrogenada, que está unida a un pentágono que es un azúcar también. Y a su vez este monosacárido está unido a un grupo fosfato, que es esa estructura que tiene 4 oxígenos rodeando a un fósforo. Los nucleótidos van a ser las moléculas sillares para poder formar ácidos nucleicos, ADN o ARN. Necesito de estos ladrillitos para poder formar información genética, por así decirlo. Recordemos que todo esto que estamos hablando es un gran pantallazo para los videos que siguen. Los aminoácidos están hechos de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno y van a ser moléculas tanto ácidas que contienen un grupo amino. Ya todo este vocabulario de qué es un ácido, qué es una base, qué es un grupo amino, qué es un grupo hidroxilo, lo vamos a ver en detalle. Necesito primero que incorporemos cierto vocabulario para luego ir estructurando el conocimiento. Entonces, pensemos qué tipo de macromoléculas podemos armar a partir de estas moléculas sillares. Es decir, hablemos de macromoléculas. Si yo acabo de describir los 3 tipos de ladrillitos que tengo, ¿qué tipo de castillos puedo hacer con estos ladrillitos? Si hablamos de los glúcidos, los azúcares, los carbohidratos o los hidratos de carbono,
podemos decir que dentro de estas macromoléculas están los disacáridos, que se forman de la unión de dos monosacáridos, los oligosacáridos, que se forman de la unión de 3 a 10 monosacáridos, y los polisacáridos, que se forman de la unión de más de 10 monosacáridos. Como ejemplo tenemos al glucógeno. El glucógeno, que se ve en la figura, esta estructura bastante particular a la que llamamos estructura de roseta ramificada, fíjense que se compone de un montón de hexágonos. Cada uno de esos hexágonos es la representación muy básica de un monosacárido, de una glucosa. Si nos ponemos a contar la cantidad de hexágonos que componen esta figura, claramente el número es mayor que 10. Por ende, estamos ante la presencia de un polisacárido, una macromolécula formada de muchas moléculas. ¿Cuáles serían las moléculas? Cada uno de esos hexágonos. Bien, vamos con otro ejemplo. A partir de los nucleótidos, que serían nuestro ladrillito, yo puedo construir dinucleótidos, si junto dos nucleótidos. Puedo construir oligonucleótidos, si tengo de 3 a 10 nucleótidos. O puedo construir ácidos nucleicos, si tengo más de 10 nucleótidos unidos. ¿Cuáles son los ácidos nucleicos? El ADN, ácido desoxirribonucleico, y el ARN, ácido ribonucleico. Lo que vemos en la figura es una representación también muy básica de una porción de una cadena de ADN que es doble hebra. Vamos a ver que hay pentágonos, círculos y especies de círculos aplanados entre medio de las dos hebras, donde los círculos representan los grupos fosfatos, los pentágonos celestitos representan los monosacáridos y los círculos achatados que están entre medio representarían las bases nitrogenadas. Si hablamos de las proteínas y de los péptidos, podemos decir que las moléculas sillares para armar estas macromoléculas van a ser los aminoácidos. Si tenemos un dipéptido, lo que tenemos son dos aminoácidos unidos, mientras que si tenemos un oligopéptido, tenemos de 3 a 10 aminoácidos unidos. Si tenemos un polipéptido, unimos más de 10 aminoácidos, y para tener una proteína, lo que necesitamos tener es un polipéptido que pese más de 5000 daltons. Aclaremos un par de cosas. ¿Qué son los daltons? Los daltons son una unidad de peso de las moléculas. ¿Y por qué este punto de 5000 daltons y no 3000 o no 6000? Es porque la primera proteína que se descubrió, que fue la insulina, pesa 5000 daltons. Y a partir de ese punto de corte es que dijeron, todas las proteínas van a ser llamadas proteínas si pesan más de 5000 daltons. Lo que vemos en este gráfico es una representación de una proteína donde dos cadenas polipeptídicas, en este caso una en los tonos azules y otra en los tonos corales, están interaccionando y cada una de esas proteínas tiene a su vez plegamientos, que es lo que la hacen ser funcional. Las proteínas van a estar en absolutamente cualquiera de las funciones biológicas que vamos a ver en el transcurso de todos estos videos. Las proteínas no solamente confieren estructuras, sino que le confieren a la célula la mayor cantidad de funciones, que vamos a ver obviamente en los videos siguientes. Bien, abandonemos ahora el nivel macromolecular y pasemos a entender qué son las supramacromoléculas. Ya su nombre, súper largo y complejo, nos dice que esto tiene que ser más complejo que una macromolécula. Pero la definición no es tan fácil. ¿Por qué? Porque no puedo decir que simplemente es la unión de dos macromoléculas. Porque, como veremos ahora en los ejemplos, lo que nos vamos a dar cuenta es que para hacer una supramacromolécula tiene que haber una agrupación de, ya sea macromoléculas o moléculas también. Veamos los ejemplos. El primero de los ejemplos que tenemos que recordar son los ribosomas. Los ribosomas son supramacromoléculas porque están compuestas de dos tipos de macromoléculas unidas.
La primera es el ARN ribosómico. Si es un ARN, es un ácido nucleico. Si es un ácido nucleico, por ende es una macromolécula formada de muchos nucleótidos, que serían las moléculas sillares. Y por otro lado está formado también el ribosoma de proteínas ribosomales. Las proteínas también son macromoléculas porque están formadas de muchos aminoácidos, que serían las moléculas sillares. Los ribosomas se pueden clasificar en ribosomas procariotas y ribosomas eucariotas, dependiendo de qué tipo de célula los estoy encontrando. Lo que se ve como 70S y 80S hace referencia a lo que se llama el coeficiente de sedimentación. Para ser bastante esquemáticos, si tuviera un vaso de agua y pusiera en la superficie un ribosoma, podría medir el tiempo que tarda el ribosoma en sedimentar, es decir, en caer hasta el fondo del vaso. En función de ese tiempo, los científicos han generado un coeficiente que se llama coeficiente de sedimentación, y por eso puedo hablar de un ribosoma 70S y de un ribosoma 80S. El primero procariota, el segundo eucariota. Otro ejemplo de supramacromolécula es la membrana. ¿Qué membrana? Cualquier membrana biológica. ¿De qué se componen las membranas biológicas? Se componen de fosfolípidos. Si son lípidos, dijimos que eran moléculas. Los lípidos no entran dentro de la categoría de macromoléculas. Entonces, fosfolípido, que es una molécula, con un oligosacárido, que es una macromolécula formada de 3 a 10 monosacáridos. Y proteínas, que ya entendimos que son macromoléculas. Entonces, en esta supramacromolécula tenemos una agrupación de moléculas representadas por los fosfolípidos y macromoléculas representadas por los oligosacáridos y las proteínas. Avanzamos y lo que tenemos son ahora los virus. Los virus son supramacromoléculas porque se componen de un ácido nucleico, que es una macromolécula, y proteínas, que son otra macromolécula. Algunos virus, los que llamamos virus envueltos, pueden tener, al margen de su ácido nucleico y sus proteínas respectivas, una cubierta de fosfolípidos. Es decir, que un virus puede ser una conjunción de un ácido nucleico y una proteína, siendo una supramacromolécula porque está compuesto de dos macromoléculas, o puede ser una conjunción de ácido nucleico, proteína y lípidos. En este caso es una supramacromolécula porque está compuesto de dos macromoléculas y muchas moléculas. Si avanzamos un poco más, vamos a encontrarnos con las organelas. Las organelas se diferencian de las supramacromoléculas porque las organelas compartimentalizan el espacio. Es decir, que gracias a la presencia de una membrana pueden generar un ambiente aislado del resto. ¿Cuáles son las organelas que cobran importancia? El núcleo, la mitocondria, el aparato de Golgi, el retículo endoplasmático rugoso, el retículo endoplasmático liso, los peroxisomas, los lisosomas y las vesículas. Cada una de estas organelas tiene una función específica que veremos con el desarrollo de los videos. En el núcleo está contenida la información genética, en las mitocondrias generamos energía, en el aparato de Golgi y el retículo endoplasmático rugoso sintetizamos proteínas que mandamos hacia afuera de la célula o distribuimos entre los diferentes compartimientos. En el retículo endoplasmático liso podemos sintetizar lípidos y detoxificar sustancias. En los peroxisomas podemos hacer detoxificación también. A fin de cuentas, cada una de estas organelas, al ser un compartimiento aislado del resto, puedo obtener funciones que no podría si todo esto estuviera mezclado en un solo compartimiento. Si avanzamos un poco más, despegamos y empezamos a tener vida. Llegamos al nivel celular. Cuando hablamos de una célula, hablamos de un organismo que tiene ciertas características que le permiten estar vivo. El escalón celular es el primero de estos escalones que venimos transitando en el que puedo decir esto está vivo. Es decir, un virus no está vivo. ¿Está muerto? No. Nunca tuvo la característica de tener vida. Para que algo tenga vida tiene que ser de una célula para arriba. Entonces,
¿Qué características tiene una célula que no tiene un virus para decir la célula está viva, el virus no está vivo? Las células se pueden reproducir. Ahora, los virus también se pueden reproducir, pero los virus necesitan de células para reproducirse. Las células se pueden reproducir por cuenta propia, es decir, que la primera característica para que algo esté vivo es que se pueda reproducir, que pueda hacer copias de sí mismo. Que tenga metabolismo. ¿Qué significa? Que a partir de sustancias complejas pueda obtener energía, en lo que llamamos catabolismo, y a partir de energía y sustancias simples pueda formar sustancias complejas, en lo que llamamos anabolismo. Que pueda crecer y tener homeostasis. El crecimiento depende no solamente de la cantidad de organelas y el volumen de organelas, sino que también depende de una relación estricta entre ellas para que haya una armonía. Es lo que llamamos homeostasis, el equilibrio interno. Que pueda responder a estímulos. La respuesta a estímulos es fundamental para la vida. Si yo no estoy vivo, no puedo responder a estímulos del medio, es decir, no puedo recepcionarlos, interpretarlos y generar una respuesta en torno a ese estímulo. Y por último, la adaptación es fundamental para todo ser vivo. Que si las circunstancias cambian, mi organismo tenga la posibilidad, o en este caso la célula, tenga la posibilidad de adaptarse a las nuevas circunstancias para seguir manteniéndose vivo. Si un organismo no puede adaptarse, es un organismo que lamentablemente o no está vivo o morirá prontamente. Las células las vamos a dividir en dos grandes grupos. Comenzamos con las células procariotas. Las células procariotas, como el esquema muestra, no tienen compartimientos, no tienen mitocondrias, no tienen núcleo, no tienen aparato de Golgi, no tienen retículo endoplasmático rugoso. Pueden tener especializaciones, pero no son especializaciones que vamos a llamar organelas. Como su nombre lo dice, las células procariotas, pro de primitivo, de casi llegando a, cariota de núcleo. Tienen un núcleo primitivo, al que llamamos nucleoide. La información genética está contenida en el citoplasma de la célula y está libre, nadando en este contenido. ¿Quiénes son los organismos procariotas por excelencia? Las bacterias y las arquebacterias. Tomémonos un segundo para analizar cuánto mide una bacteria. De 1 a 5 micrómetros. Si agarramos un metro y lo partimos en 1.000.000 de partes y agarramos una de esas millones de partes que agarramos, eso es una bacteria. La contraparte de las células procariotas son las células eucariotas. Eu, ese prefijo, significa verdadero o correcto. Por ende, una célula eucariota es la que tiene núcleo verdadero. Al margen de tener un núcleo verdadero, las células eucariotas tienen organelas. Puedo discriminar, ahí está la mitocondria, ahí está el aparato de Golgi, ahí está el retículo endoplasmático rugoso. El tamaño de las células eucariotas es mucho más grande que el tamaño de las células procariotas. Si las procariotas medían entre 1 a 5 micrómetros, las eucariotas miden entre 5 a 150 micrómetros. ¿Eso significa que puedo ver una célula eucariota sin un microscopio? No, porque estoy diciendo que puede llegar a medir de ese metro que partí en 1.000.000 de pedacitos, 5 pedacitos es una célula eucariota, o hasta 150 pedacitos. De cualquier manera, es muy, muy pequeña. Bien, otro tipo de células eucariotas son las células eucariotas vegetales, que conservan la presencia del núcleo y de organelas, pero tienen ciertas organelas características, como son las vacuolas, esa gran gota de agua que tienen en su interior, o los cloroplastos, que son las organelas que les permiten hacer fotosíntesis a las plantas, y la presencia de una pared resistente, que es la pared vegetal, en torno a la membrana plasmática. También podemos encontrar células fungis, células protozoarias
o de parásitos, que en este momento no nos importa. Nuestra gran diferenciación tiene que ser entre células procariotas y células eucariotas, células con nucleoide y células con núcleo definido. Ahora bien, si organizamos a las células estructuralmente para que capten una nueva función, lo que vamos a obtener es un tejido. Hay 4 tipos de tejidos fundamentales, y cuando hablamos de tejidos fundamentales es porque nos estamos refiriendo a organismos multicelulares, ¿sí? Es decir, una bacteria no va a tener un tejido, una bacteria es una célula en sí. Dentro de los organismos multicelulares vamos a encontrar 4 tipos de tejidos fundamentales: el tejido epitelial, el tejido conjuntivo, el tejido muscular y el tejido nervioso. El tejido epitelial nos va a servir tanto para producir secreciones como para separarnos del medio externo o de la luz interna. El tejido conectivo, como lo dice su nombre, se encarga de conectar, nutrir y darle soporte estructural al resto de los tejidos. El tejido muscular es el tejido especializado en la contracción y el tejido nervioso es el tejido especializado en la respuesta, interpretación y recepción de estímulos. Ahora bien, los órganos son el resultado de la agrupación de varios tejidos diferentes, es decir, epitelial más conectivo, más muscular, más nervioso, en una distribución específica y con una determinada cantidad y tipo de células dentro de cada uno de estos tejidos, organizados en forma de capas o en forma de órgano macizo, vamos a obtener, lo acabo de decir, un órgano. Dentro de los ejemplos de órganos podemos hablar del estómago, del duodeno, de la laringe, el cerebelo, la piel, lo que se les ocurra. Esto ya pasa a ser más conocimiento de la vida cotidiana que algo completamente científico. Ahora bien, los órganos pueden estructurarse para formar sistemas de órganos. Varios órganos que tengan una función o que trabajen, mejor dicho, en conjunto el uno con el otro, van a formar un sistema de órganos. De así es que hablamos del sistema digestivo, compuesto por la cavidad bucal, los dientes, la lengua, el esófago, la faringe, el estómago, el duodeno, el páncreas, el hígado, sus anexos o sus no anexos. ¿Se entiende por dónde vamos? El sistema urinario, el sistema respiratorio. Seguimos con la lógica. Ahora bien, si empaquetamos a todo este sistema, a todos estos sistemas de órganos dentro de una cubierta, que en este caso para nosotros es la piel, formamos un individuo multicelular. Ahora bien, yo podría decir que un humano, un perro, una planta de jazmín, un árbol de roble, son todos individuos y no tengo duda de que así lo sean, porque son todos organismos pluricelulares compuestos por tejidos. En el caso del jazmín y el roble habrá diferentes tipos de tejidos a los del humano y el perro, que son muy parecidos porque son animales. En la planta cambiará. No es lo que nos importa en este momento, pero lo que sí quiero detallar es que si yo les digo tengo una Escherichia coli, bacteria, organismo unicelular procariota, también tengo un individuo. A pesar de que no encaje dentro de tener sistemas de órganos, tejidos, por ser un individuo unicelular, es un individuo y merece una especial mención dentro de esta categoría. Ahora bien, si nos metemos en los escalones finales, que se vuelven bastante más macroscópicos, por así decirlo, el primero de los escalones es el de la población. ¿Qué es una población? Una población es un conjunto de individuos de la misma especie que están interaccionando en un tiempo y un lugar determinado. Podemos tomar como ejemplo una camada de cachorros de golden, pertenecen todos a la misma especie, están interactuando en un tiempo y un lugar determinado, son una población. Ahora, también es una población un cultivo de salmonela. ¿Qué es un cultivo? Un lugar donde yo estoy dejando crecer un determinado microorganismo. En este caso estoy dejando crecer a una bacteria que se llama salmonela.
Cuando la bacteria crece, hace copias de sí mismas mediante un mecanismo denominado fisión binaria y entonces lo que vamos a tener es un montón de salmonelas interaccionando entre ellas, todas de la misma especie, viviendo en un tiempo y un lugar determinado. Es decir, también tenemos una población, a pesar de que estemos hablando de organismos unicelulares. Si avanzamos un poco más, pasamos a lo que es una comunidad. En una comunidad lo que tenemos son varias poblaciones que interaccionan entre ellas. Ahora, las poblaciones son de individuos de diferentes especies. Por ejemplo, para que quede un poco más claro, una familia que tiene mascotas es una comunidad, porque dentro de la familia tenemos individuos de la especie humana, Homo sapiens sapiens, y las mascotas pertenecen a otras especies, es decir, pertenecen a otras poblaciones. Están interaccionando dos poblaciones en un mismo tiempo y lugar, tenemos una comunidad. Si nos ponemos un poco más microscópicos, podemos decir que dentro de cada uno de nuestros intestinos, o en el intestino de la vaca, o en el intestino de la mayor parte de los animales que necesitamos de las bacterias para poder digerir los alimentos, podemos encontrar comunidades microscópicas. Por ejemplo, Escherichia coli viviendo en el intestino de una vaca es una comunidad. Escherichia coli pertenece a una especie y forma una población, mientras que la vaca pertenece a otra especie y forma otro tipo de población. Esas poblaciones interactuando a nivel microscópico en el intestino de la vaca forman una nueva comunidad. Un ecosistema está determinado por las comunidades que habitan un determinado tiempo y lugar e interaccionan con el medio abiótico que las rodea. No. Biótico, vida. Abiótico, por ende, lo que no tiene vida. Si tengo una familia interaccionando con las paredes, el piso de su casa, eso tiene que ser un ecosistema. Un ecosistema poco analizable, si se quiere, pero ecosistema al fin. Un ejemplo concreto de un ecosistema es, por ejemplo, la ciudad de La Plata, donde está siendo filmado este video. Cuando hablamos de biosfera o una porción de la biosfera, podemos tomar como ejemplo las regiones de nuestro país. La región de Cuyo, la región de la Mesopotamia, la llanura pampeana, el noroeste argentino. Son diferentes porciones de la corteza terrestre donde no solamente tenemos una interacción entre comunidades y componentes abióticos, sino que se forma un microclima donde ocurren determinados fenómenos a los que podemos llamar ecosistema, porción de la biosfera. Con esto terminamos este primer video. Los esperamos para el nuevo episodio donde vamos a meternos de lleno en la estructura de los átomos y las moléculas. Gracias por mirarnos, suscríbanse y comenten.